No todas las almas van al cielo, y no, tampoco todas regresan. Te han enseñado a ver la muerte como un viaje sin retorno, una luz al final del túnel o un sueño tranquilo. Pero, ¿y si nada de eso fuera cierto? ¿Y si el túnel nunca hubiera sido para ti? ¿Y si esa luz fuera solo una entre muchas, y la mayoría ni siquiera llegara hasta allí? Durante más de 1000 años, un manuscrito permaneció en silencio en monasterios situados en los confines del mundo. No porque estuviera olvidado, sino porque era demasiado poderoso para hacerse público. No prometía la salvación ni hablaba en metáforas. Contaba la verdad, cruda, directa, sin filtros, sobre lo que ocurre después de la muerte. Este texto no dice que todas las almas sean iguales. Dice que ni siquiera se parecen. Algunas avanzan, otras retroceden, algunas dan vueltas sin fin en la confusión, y unas pocas desaparecen por completo del ciclo. Los muertos no van todos al mismo lugar, porque, para empezar, nunca estuvieron en el mismo camino. Enterrado en los monasterios nevados del Tíbet, custodiado no por cadenas, sino por la tradición, existe un texto tan directo, tan descarnadamente revelador, que nunca fue pensado para lectores ocasionales. Se llama Bardo Thodol, comúnmente conocido como el libro tibetano del difunto, pero ese nombre no le hace justicia. No es un libro sobre la muerte, es un manual para el alma, una hoja de ruta para lo que ocurre después de que el cuerpo deja de funcionar. Escrito en el siglo VIII y transmitido en secreto a través de generaciones de monjes, nunca fue concebido para ser interpretado, sino para ser escuchado. Se lee en voz alta a los muertos o a los moribundos, no como consuelo, sino como instrucción. Porque lo que viene después de la muerte no es una experiencia única. Según este libro, es un proceso, a veces caótico, a veces pacífico, siempre reflexivo. Habla de bardos, estados de transición por los que pasa tu conciencia una vez que abandonas el cuerpo. No todo el mundo los atraviesa de la misma manera. De hecho, la mayoría no lo hace. Y ahí es donde comienza la conmoción. Este libro dice que la vida después de la muerte no es un camino único, sino un sistema ramificado de reinos, ilusiones, pruebas y revelaciones. El que te toque depende totalmente de cómo hayas vivido, qué hayas valorado y qué tan despierto o dormido estuvieras cuando cruzaste al otro lado. El Bardo Thodol no se anda con dogmas ni metáforas. Te lo dice sin rodeos. Hay almas que se aferran, almas que duermen, almas que despiertan y almas que se desvanecen en la luz. No ofrece un destino único. Describe tipos de personas muertas, distintos, predecibles, trazados por la huella kármica y la claridad interior. Algunos están consumidos por el deseo y no pueden dejarlo ir. Otros se dejan llevar en un descanso confuso, incapaces de afrontar la verdad. Unos pocos despiertan y se guían a sí mismos a través del caos. Y los más raros no regresan. Han completado el ciclo. Entonces, ¿por qué no has oído hablar de esto? Porque este libro hace algo peligroso. Devuelve el poder de la muerte al individuo. Despoja al sacerdote de su control, a la iglesia de la absolución y a la institución del ritual. Te dice que tu conciencia, tu nivel de presencia y tus apegos emocionales son los que dictan tu camino, no tus creencias, ni tus ceremonias, ni tu dinero, sin indulgencias, sin arrepentimiento, solo la verdad. Y esta verdad es precisa. Las almas que mueren enfadadas se enfrentan a ilusiones aterradoras. Las almas que mueren en paz pueden vislumbrar reinos divinos. Las almas que vivieron inconscientemente renacen inconscientemente. El sistema que se describe aquí es fluido, pero no caótico. Es intrincado, inteligente. Es un reflejo de ti mismo, sin piedad y sin juicio. Por eso se mantuvo en secreto, no porque fuera demasiado extraño, sino porque era demasiado real. Algunos conocimientos son demasiado controvertidos para YouTube. Por eso,
Compartimos ideas más profundas en Insights Academy, nuestro boletín informativo gratuito. Regístrate utilizando el enlace de abajo y recibirás una copia gratuita de El Kybalión, solo por tiempo limitado. Lo más inquietante, esto no es exclusivo del Tíbet. Si nos fijamos en el antiguo Egipto, los textos gnósticos o las escrituras védicas, encontraremos la misma arquitectura, caminos post-mortem con múltiples capas, decisiones tomadas en tiempo real y almas que ascienden o se reciclan. El bardo Todol simplemente lo escribió con una claridad quirúrgica. No es metafórico, es mecánico. No te pide que creas, te pide que te prepares, porque nadie escapa a la muerte, pero no todo el mundo escapa a lo que viene después. Algunas personas mueren, pero no van a ninguna parte. No ascienden, no reencarnan y no se deslizan pacíficamente hacia un sueño. En cambio, se quedan merodeando, observando, aferrándose al mundo que conocían, desesperados por algo que nunca obtuvieron o aterrorizados por algo a lo que no pueden enfrentarse. El libro tibetano de los muertos no idealiza esto. Lo llama por su nombre, atrapamiento. Estas almas están atrapadas en el bardo más bajo, no porque estén siendo castigadas, sino porque siguen apegadas. Son las almas atadas a la tierra, almas que no pueden desprenderse de sus deseos, sus remordimientos, sus apegos o su identidad. En el bardo Todol son la primera categoría de muertos, y son los más comunes. No son solo los espíritus de los que se oye hablar en las historias de fantasmas, sino la energía residual que hay detrás de los escalofríos repentinos, las casas encantadas y las personas que parecen no marcharse nunca del todo. Pero esto no es folclore. No son fuerzas malévolas. Son individuos atrapados, fragmentos de conciencia que siguen persiguiendo lo que una vez anhelaban. El deseo es la gravedad. Cuanto más atado estás al mundo físico en vida, más difícil es liberarte de él en la muerte. La adicción, la venganza, la obsesión, la codicia o incluso un amor profundo sin resolver. Cualquiera de estos sentimientos puede encerrar un alma en el eco de su pasado. En los bardos, estos espíritus se niegan a avanzar, no porque quieran atormentar a los vivos, sino porque siguen enredados en los bucles inconclusos de su propia historia. No comprenden que están muertos. O peor aún, lo comprenden, pero se niegan a aceptarlo. El bardo Todol dice que cuando el cuerpo muere, se te concede una ventana a la liberación. En esas primeras etapas, si reconoces lo que está sucediendo, puedes atravesar los bardos con rapidez y paz. Pero si reaccionas con miedo, ira o deseo, te atas al plano más bajo. Para estas almas, la luz llega, pero ellas miran hacia otro lado. Las ilusiones surgen y ellas las persiguen. No ven el bardo tal y como es, por lo que permanecen en él, magnetizadas por los restos de la vida que dejaron atrás. Y lo más aterrador, este estado no solo es incómodo, es desorientador. El tiempo se dilata, las sensaciones se difuminan, los recuerdos se convierten en bucles. El alma puede intentar interactuar con los vivos, gritando a un mundo que no puede oírla. O puede vagar sin rumbo, revisitando viejos lugares, aferrándose a objetos o personas, alimentándose de emociones. Esto es lo que muchas tradiciones describen como fantasmas, pero el bardo Todol explica que es más trágico que aterrador. No son monstruos, son personas que nunca se fueron. Son el padre enfadado que se negó a perdonar, el adicto que todavía ansía una dosis, el amante que nunca dijo adiós, el director ejecutivo que pensó que su cuenta bancaria le seguiría al otro mundo. Todos están aquí, y todos están atrapados por lo mismo, deseos no procesados. Esto no es una advertencia diseñada para asustarte y que seas moral. Es un espejo destinado a hacerte consciente, porque la conciencia es la única salida y las almas que permanecen atadas a la tierra son las que pasaron sus vidas mirando hacia afuera, nunca hacia adentro. Persiguieron todo excepto lo único que podría haberlas liberado:
La conciencia, el libro tibetano de los muertos, lo explica de forma sencilla. Aquello a lo que te aferras se convierte en tu prisión, y al morir, tu prisión se convierte en tu mundo. No todas las almas que mueren quedan atrapadas por el deseo. Algunas no luchan contra la luz, no se resisten, no se enfurecen ni deambulan. Simplemente flotan, no porque sean libres, sino porque están dormidas. Son los durmientes, las almas que entran en el bardo en una neblina, sin saber qué ha pasado ni dónde están. En el libro tibetano de los muertos no se les describe con miedo o condena, sino con algo aún más inquietante: lástima. Porque mientras los atados a la tierra se resisten, los durmientes olvidan, se rinden, pero no a la luz, sino a la inconsciencia. Los durmientes se mueven por los bardos como la niebla en un valle, sin forma y pasivos, respondiendo no con conciencia, sino con instinto. No son ni malvados ni iluminados. Están atrapados en la oscuridad de la costumbre, de las reacciones profundamente arraigadas, de una vida vivida en piloto automático. El bardo Zodol dice que cuando estas almas se encuentran con las aterradoras proyecciones de su propia mente, monstruos, ilusiones, sombras no las reconocen como ilusiones, huyen, y cuando ven las luces pacíficas, no se fusionan, sino que se maravillan y luego se alejan, no porque las rechacen, sino porque no saben lo que son. La luz nunca se convierte en una puerta de entrada, se convierte en el fondo. Según este antiguo texto, la mayoría de las almas entran en esta categoría. No están atadas a lo físico como las que están ligadas a la tierra, pero tampoco están liberadas. Simplemente están perdidas, no en la oscuridad, sino en la neutralidad. En el bardo, estas almas se guían por la costumbre, por los residuos emocionales, por la atracción de sus últimos pensamientos, siguen la corriente porque no saben que tienen un remo en la mano. Son los que vivieron tranquilamente, obedientes, sin hacer demasiadas preguntas, sin desafiar nunca las estructuras que les rodeaban. Eran buenos ciudadanos, trabajadores leales y estudiantes obedientes, pero nunca despertaron. Y así, al morir, tampoco despiertan. Aquí no hay castigo, solo repetición. Los durmientes son los más propensos a volver a entrar en la rueda del samsara, el ciclo del nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento. No con claridad, sino por inercia. Renacen no porque lo elijan, sino porque no se dan cuenta de que existe la posibilidad de elegir. Entran en la siguiente vida arrastrados por el impulso kármico, deslizándose por los bardos como un sueño que se desliza hacia otro sueño. Y así, sin más, vuelven a empezar, sin recuerdo alguno de lo que vino antes, sin haber aprendido nada. Solo otra oportunidad que no saben que se les ha concedido. El bardo Zodol advierte que este estado no es malo, pero sí peligroso, porque resulta cómodo, familiar, seguro. Estas almas pueden confundir el bardo con el cielo, pueden interpretar el miedo como un castigo de fuerzas externas en lugar de sus propias proyecciones. Pueden ver la belleza y asumir que el viaje ha terminado. Pero en el bardo, nada es fijo, todo es un reflejo, y los reflejos requieren conciencia para ser comprendidos. La tragedia de los durmientes no es que sufran, es que no crecen, no se enfrentan al espejo, no despiertan a lo que es posible, y por eso son enviados de vuelta, repitiendo vidas, no como un castigo, sino como un empujón. La vida les sigue ofreciendo oportunidades y ellos siguen pasando por todas ellas como sonámbulos. Has conocido a los durmientes en la vida, las personas que siguen todas las reglas sin preguntar por qué, las que se adormecen con la comodidad y la rutina, las que no pueden soportar el silencio ni cuestionar sus creencias. No están rotas, simplemente no han despertado, y el bardo no lo arregla, lo magnifica. Al final, la única forma de escapar del ciclo no es haciendo más, es despertando, porque en el bardo, como en la vida,
La conciencia es la única llave que abre la cerradura. Hay almas que, cuando llega la muerte, no se inmutan, no huyen de ella, no la niegan ni se duermen bajo su peso. La ven como lo que es un umbral, no un final, sino un paso. Estos son los despiertos. Son raros, pero no inalcanzables. El libro tibetano de los muertos habla de ellos con reverencia, no porque sean perfectos, sino porque son conscientes. Cuando el cuerpo se disuelve y el mundo físico se desvanece, estas almas permanecen presentes. No se derrumban en la confusión ni quedan atrapadas por el anhelo. Se mueven con intención, no por reacción. Para comprender a los despiertos, hay que olvidar todo lo que se nos ha dicho sobre el más allá como destino. No hay un lugar al que vayan. En su lugar, hay un espectro de reinos, de visiones, de paisajes mentales que se despliegan en función de tu claridad interior. Los despiertos no se libran de esto, simplemente no se dejan engañar por ello. Cuando aparecen figuras monstruosas, las reconocen como ilusiones del miedo. Cuando aparecen paraísos seductores, ven a través de la trampa del confort. Cuando la luz clara de la conciencia destella ante ellos, no se apartan, se inclinan hacia ella. Esta capacidad de navegar por el bardo no proviene de la creencia, proviene de la práctica. Son almas que han pasado su vida cultivando la conciencia de sí mismas, que han cuestionado su realidad no solo espiritualmente, sino también psicológicamente, que sabían que la mente era tanto proyector como pantalla, que aprendieron a sentarse en silencio, a observar el miedo sin convertirse en él, a dejar ir la identidad mientras aún estaban vivos. Así que cuando llega la muerte, no les pilla desprevenidos. No se resisten al desmoronamiento del ego, lo esperan. El bardo Thodoll es muy claro al respecto. La conciencia es la herramienta más poderosa que un alma puede llevar consigo al bardo. Ni los rituales, ni las oraciones, ni siquiera el conocimiento. La conciencia. El reconocimiento momento a momento de lo que es real y lo que es ilusión. Ese reconocimiento se convierte en la brújula que guía a los despiertos a través de reinos que aterrorizarían o seducirían a otros. No es que los despiertos no sientan miedo o atracción, es que no dejan que esas emociones controlen el viaje. Algunos eligen renacer, no por compulsión, sino por un propósito. Entran en una nueva vida de forma consciente, a menudo con un sentido de misión, claridad o servicio kármico. Otros avanzan hacia reinos superiores, espacios de aprendizaje o paz, donde el alma puede expandirse más allá de los límites de la dualidad terrenal. Y luego están aquellos que buscan lo último, fusionarse con la luz clara, disolviendo todas las fronteras entre el yo y la fuente. Pero nada de eso está garantizado, ni siquiera para los despiertos, porque el bardo no es un sistema de recompensas, es una cámara de reflexión. La verdad es que la conciencia no es un interruptor que se activa con la muerte, es un hábito que se construye en vida. No te vuelves despierto solo porque tu corazón se detiene. Te vuelves despierto porque has entrenado tu mente para ver más allá del ruido antes de que llegue ese momento. La lección más hermosa y aterradora que nos da el bardo Thodoll es esta. Tú te llevas contigo al bardo, no tus títulos, no tu historia, solo la cualidad pura de tu conciencia. Los iluminados no son especiales porque conozcan palabras secretas. Son diferentes porque han pasado su vida haciendo lo que la mayoría evita, mirarse directamente a sí mismos. Y por eso, cuando llega la muerte, no solo sobreviven al bardo, sino que lo atraviesan. Todas las tradiciones tienen un susurro, un rumor silencioso de almas que no regresan. No porque sean castigadas o porque hayan fracasado, sino porque han trascendido por completo el ciclo. En el libro tibetano de los muertos no se trata de mitos. Están cartografiados, tienen nombre, son venerados. Son los viajeros, almas que se mueven a través de los bardos, no para elegir una nueva vida, ni para escapar del sufrimiento, sino porque no les queda nada por resolver.
No tienen ninguna deuda kármica que pagar, no les queda ninguna ilusión que desentrañar. Están más allá del bucle y no regresan a menos que decidan hacerlo. El bardo Todol no habla de estos seres como santos o deidades. Habla de ellos como aquellos que han recordado algo que la mayoría de nosotros olvidamos, que este mundo, este yo, esta danza de la vida y la muerte no es la totalidad de nuestra existencia. Los viajeros han despertado no solo dentro de una vida, sino a través de la arquitectura del alma misma. Han superado todas las pruebas, se han enfrentado a todas las proyecciones y lo han reconocido todo como mente. Cuando llegó la luz clara, no se inmutaron, se fusionaron. Y sin embargo, algunos de ellos regresaron, no al ciclo, sino como guías, como observadores, como fuerzas detrás del velo. Estos son de los que hablan los monjes en voz baja, los que aparecen en sueños o visiones, los que caminan entre nosotros pero parecen vibrar en una frecuencia diferente. No están atados por el nacimiento ni la muerte. Recuerdan lo que la mayoría olvida, que la conciencia no está encadenada a la forma. En vida pueden parecer tranquilos, extraños, incluso perturbadores, pero en la muerte su camino es inconfundible. Atraviesan los bardos como un cuchillo atraviesa la seda, no con violencia, sino con claridad. Los viajeros no están interesados en el placer ni en el poder. No están escapando de nada. Están regresando a un nivel de realidad que la mayoría de la gente no puede comprender porque no requiere identidad. Algunos de ellos permanecen cerca de este reino, ofreciendo orientación a aquellos que están en transición. Otros pasan a planos completamente más sutiles, donde la forma se adapta a la intención y el tiempo es irrelevante. No los encontrarás en las escrituras ni en los templos, pero quizá los sientas al borde de un gran avance, en el silencio entre respiraciones, en la voz que habla dentro de ti cuando estás a punto de rendirte. No son comunes. La mayoría de las almas no están preparadas. Pero el bardo Todol insiste en que existen y que su camino está disponible, no como un premio, sino como una consecuencia natural de un despertar profundo y duradero. No son mejores que los demás. Simplemente han terminado la clase mientras el resto de nosotros todavía estamos aprendiendo el alfabeto. Y a veces los viajeros deciden volver, no al ciclo kármico, sino como faros en la niebla. Su presencia puede perturbar, incluso puede ofender, pero también despierta, y ese es el punto. De esta manera, el bardo Todol no solo nos da una descripción de la muerte, sino una dirección. Los viajeros nos recuerdan que la vida no es una prisión y que la muerte no es una trampa. Nos muestran que todo el viaje, cada vida, cada error, cada despertar, conduce a algún lugar. No a un lugar, a un estado, a una frecuencia del ser que ya no requiere retorno. Y si te preguntas si podrías convertirte en uno de ellos, la respuesta es sencilla. Ya lo eres, solo que lo has olvidado. La diferencia entre los viajeros y el resto no es que hayan sido elegidos, sino que recordaron quiénes eran antes de que el mundo les dijera quiénes debían ser. Hay un momento, descrito en el libro tibetano de los muertos, que llega para todas las almas. No importa quién fuiste, en qué creías o cómo moriste. Este momento llega, silencioso e inmediato, en el instante en que tu último aliento abandona tu cuerpo. En ese momento, antes de que surjan las ilusiones, antes de que regresen los recuerdos, antes de que el karma comience a tirar de sus hilos, existe la luz clara, la conciencia pura, la presencia infinita, indivisible, sin distorsiones, sin forma. La mayoría de las almas la ven durante un instante y luego retroceden. Es demasiado vasta, demasiado quieta, demasiado amorfa para comprenderla. Pero unas pocas no se alejan, se fusionan. Estas son las fusionadas, las más raras de todas las almas. No reencarnan, no vagan, no regresan como guías, se disuelven. Y no en la nada,
sino en todo. El Bardo Thodol describe esto no como la muerte, sino como la liberación definitiva, la liberación completa de la identidad, el tiempo, el espacio, la dualidad y el yo. Para los fusionados, el viaje termina, porque termina la ilusión del viaje. No hay más camino, no hay más devenir. Solo el ser, solo la luz clara. Este no es un estado al que se llega por accidente, no es la recompensa por una buena vida. Es el resultado de un nivel de conciencia tan refinado que ya no hay separación entre el observador y lo observado. No hay miedo a aferrarse a la forma, no queda ego para preservar la historia. El alma no se resiste a la luz porque la reconoce como a sí misma, y en ese reconocimiento no hay necesidad de ir más allá. No hay necesidad de elegir el renacimiento. No hay necesidad de manifestar nada en absoluto. El juego ha terminado, no se ha perdido, no se ha ganado, simplemente se ha visto a través. El Bardo Thodol dice que todo el mundo tiene esta oportunidad. Todas las almas, sin importar su camino, se encuentran con la luz clara. Es el estado natural, el estado por defecto. Pero la tragedia es que la mayoría lo pierde. Hemos pasado nuestras vidas aferrándonos a la forma, a la identidad, a la certeza. Así que cuando surge la conciencia pura y sin forma, entramos en pánico, nos volvemos hacia ilusiones familiares, visiones celestiales, sueños reconfortantes, imágenes de vidas pasadas. Y así, sin más, volvemos al bardo corriendo de nuevo por el laberinto. Pero para los fusionados, no hay pánico. No hay vuelta atrás, solo rendición, no como derrota, sino como culminación. Imagina soltar todo lo que has llevado contigo, todos los miedos, todos los nombres, todas las esperanzas, y darte cuenta de que nada de eso era realmente tú. Ese es el estado fusionado. No es el olvido, sino el retorno. No es el borrado, sino una expansión tan total que ya no hay límites que definir. También se habla de ello en otras tradiciones. En el hinduismo se llama moksha, en el budismo nirvana, en el cristianismo místico unión con lo divino, en el lenguaje cuántico campo puro. Sea cual sea el nombre, la idea es la misma, la reintegración total con la fuente. No como una chispa, ni como un fragmento, sino como el fuego mismo. Lo poderoso de esto es que el Bardo Thodol no lo trata como algo inalcanzable. No es algo reservado a los dioses o los avatares. Es una posibilidad, una que se ofrece en cada muerte. La pregunta no es si encontrarás la luz, la encontrarás. La pregunta es si la reconocerás, si confiarás en ella, si te dejarás llevar. A los fusionados no se les recuerda como recordamos a los viajeros. No hay historias, ni sueños, ni visitas fantasmales, porque no queda nadie para recordarles. Y esa es la cuestión. No regresan, no porque estén exiliados, sino porque están en casa. De esta manera, los fusionados nos recuerdan algo aterrador y hermoso, que lo que tememos perder con la muerte es lo que nos aleja de la única verdad que nunca muere. Y tal vez, solo tal vez, dejar ir sea el acto más valiente que puede hacer un alma. No luchar por encontrarle sentido, no aferrarse a la historia, sino disolverse en la misma luz que nos dio la vida en primer lugar. Las verdades más poderosas no desaparecen porque se olviden, desaparecen porque se entierran. El libro tibetano de los muertos no se perdió con el tiempo, se protegió de él, se ocultó, se susurró, se guardó no en cámaras acorazadas, sino en silencio. Y no porque fuera peligroso en el sentido en que entendemos el peligro, sino porque era peligroso para el poder. Un libro que te dice que el cielo no es un lugar, que la salvación no es algo que se entrega y que tu alma ya está equipada con todo lo que necesita. Ese tipo de libro no encaja bien en un mundo gobernado por instituciones construidas sobre el miedo. Este manuscrito no fue creado para las masas. No estaba destinado a ser producido en masa
ni citado en funerales. Fue diseñado para ser leído en voz alta, al borde de la muerte, cuando las ilusiones comienzan a desvanecerse y el alma aún está lo suficientemente cerca de la verdad como para escuchar. Por eso, no fue escrito como una escritura sagrada. No era poético. No estaba destinado a inspirar. Estaba destinado a despertar. Y el despertar siempre es una amenaza para el control. Piénsalo. ¿Qué ocurre con la religión organizada cuando la gente se da cuenta de que no necesita un intermediario entre ellos y la otra vida? ¿Qué ocurre con el orden social cuando la gente deja de temer a la muerte no porque crea en una recompensa, sino porque entiende el proceso? Las enseñanzas del Bardo Thodol no solo describen el viaje del alma, desmantelan los sistemas que han convertido la muerte en un negocio, la espiritualidad en un ritual y la conciencia en una mercancía. Por eso, se mantuvo esotérico, encerrado tras linajes de transmisión oral, compartido solo con aquellos que estaban preparados para escucharlo, no porque fuera demasiado complejo, sino porque era demasiado disruptivo. El libro no te pide que creas en dioses, no te dice que adores nada, te dice que mires, que observes tu propia mente, que comprendas tus apegos, que te enfrentes a tus miedos. Y lo más peligroso, te dice que tienes una opción, que la conciencia continúa, que la muerte no es el final de la historia y que no necesitas que te salven. Necesitas recordar, estas ideas lo cuestionan todo. No solo la religión, sino también la educación, los medios de comunicación, la política, todas las estructuras construidas sobre el miedo al final, la evasión de la muerte y la promesa de una recompensa. El Bardo Thodol dice: no hay recompensa, no hay castigo, solo hay reflexión. El bardo es un espejo, te muestra exactamente lo que eres. Ese es el tipo de verdad que no se puede mercantilizar. Por eso se ocultó, no se borró, solo se mantuvo tras labios cerrados y puertas de monasterios. Pero ya no estamos en el mismo mundo. Las fronteras entre Oriente y Occidente, lo sagrado y lo secular, lo antiguo y lo moderno, se han difuminado. Las enseñanzas que antes estaban reservadas a los monjes y los místicos se están filtrando en la conciencia colectiva. No porque los guardianes hayan decidido compartirlas, sino porque la ilusión se está desmoronando. La gente está empezando a sentir que la muerte no es lo que les han dicho, que la vida tampoco lo es. El sistema que se nutre de tu miedo a la muerte es el mismo que te dice que ignores tu intuición, que adormece tus emociones y que busques la aprobación de los demás. Pero en el momento en que comprendes el bardo, en el momento en que te das cuenta de que el verdadero viaje comienza después de que el cuerpo muere, es cuando su control sobre ti comienza a aflojarse. Y tal vez por eso estás escuchando esto ahora. No porque sea una tendencia, no porque sea cómodo, sino porque, en el fondo, algo en ti siempre ha sospechado que lo que te dijeron sobre la muerte no era toda la historia. Algo en ti siempre ha sabido que hay más. Y ahora, por primera vez, lo estás viendo. No como una metáfora, no como mitología, sino como un recuerdo. Un recuerdo que no sabías que aún conservabas. Un recuerdo que está despertando. El libro tibetano del difunto puede ser el mapa más detallado del viaje del alma después de la muerte. Pero no es el único. De hecho, una vez que sabes qué buscar, empiezas a ver sus huellas por todas partes. En el antiguo Egipto, en los Upanishads de la India, en los escritos cristianos gnósticos y en las tradiciones orales de los nativos americanos. A través de continentes y milenios, separadas por océanos y lenguas, diferentes civilizaciones describieron visiones sorprendentemente similares de lo que ocurre después de la muerte. No es una coincidencia. Es algo más profundo, ecos de un conocimiento global olvidado. Una verdad que una vez conocimos y luego perdimos. El libro egipcio de los muertos habla de un alma que pasa por pruebas, se encuentra con ilusiones y atraviesa puertas custodiadas por deidades que representan aspectos del yo. Habla del pesaje del corazón, no en un sentido moral, sino como una medida de ligereza
de liberación de la carga. Al igual que en los bardos, el viaje del alma está determinado por el peso que lleva, cuánto apego, miedo o emociones no resueltas. Si pasa, avanza hacia el campo de juncos. Si no, es devorado, no como castigo, sino como consecuencia. En las enseñanzas hindúes, especialmente en las que tienen sus raíces en el Vedanta, vemos ideas similares. El cuerpo muere, pero el yo sutil, el jiva, sigue adelante. El karma que has acumulado da forma a lo que percibes a continuación. El renacimiento no es automático, sino que está determinado por tu conciencia. El moksha, o liberación, no se describe como una recompensa, sino como una realización. Los Upanishads van aún más lejos, insinuando que el momento de la muerte es una ventana, un destello en el que puedes escapar por completo del ciclo si reconoces que el yo es uno con la fuente. ¿Te suena familiar? Debería. La luz clara no es solo tibetana, es universal. El cristianismo gnóstico hablaba en símbolos, pero su mensaje central era inequívoco. El viaje del alma a través de la muerte era un retorno, no a un lugar, sino al conocimiento. Gnosis, conocimiento directo. Creían que el mundo material era una trampa, que la mayoría de las almas serían recicladas sin cesar a través del sufrimiento a menos que despertaran. Advirtieron contra la fe ciega, la obediencia ciega y la vida ciega. Al igual que el bardo Todol, enseñaban que lo que nos espera después de la muerte está determinado por el estado del alma, su claridad, su memoria, su nivel de despertar. Incluso las culturas indígenas, muy alejadas de la teología formalizada, creen en los reinos espirituales, los viajes del alma y la importancia de morir con claridad. Los navajos hablan del chindi, la parte del alma que queda atrás si no se acepta adecuadamente la muerte. El Dreamtime aborigen incluye reinos a los que se accede después de la muerte y que reflejan la conciencia. En estas tradiciones, al igual que en el Tíbet, la muerte no se teme, se comprende. No es el final, sino una transición. Entonces, ¿por qué se ignoran estas conexiones? Porque amenazan la narrativa de que la muerte es desconocida, aterradora y definitiva, porque apuntan a un mundo en el que el poder no reside en la doctrina, sino en la experiencia directa, porque susurran la verdad, que nunca estuvimos destinados a temer a la muerte, sino a navegar por ella, y aquellos que saben cómo hacerlo, no están atados a ella. Estas enseñanzas no fueron accidentales, no eran historias inventadas para consolar a los afligidos, eran mapas, piezas dispersas de un cuadro global que en su día fue coherente, un sistema que veía la vida y la muerte no como opuestos, sino como fases. Y la razón por la que aparecen en tantos lugares no es porque las culturas se copiaran entre sí, es porque las personas, a lo largo del tiempo, sintonizaron con lo mismo, la arquitectura más profunda de la conciencia. Nos han enseñado a tratar la sabiduría antigua como superstición, a creer que la ciencia y la espiritualidad no pueden coexistir. Pero, ¿y si los antiguos no fueran primitivos? ¿Y si simplemente estuvieran describiendo una capa de la realidad que nos han enseñado a olvidar? Una capa que no se ve en los microscopios, pero que aparece cuando el cuerpo se desvanece y solo queda la conciencia. El bardo Todol es una expresión de esa realidad, pero no es la única. Es parte de una conversación mucho más antigua, una que el mundo moderno ha silenciado con ruido, distracciones y miedo. Pero los ecos permanecen, y ahora esos ecos se están convirtiendo en una voz, y esa voz está empezando a sonar muy parecida a la tuya. No irás donde fue otra persona solo porque creías lo que ella creía. No ascenderás solo porque hayas sido bueno. No reencarnarás solo porque hayas sido malo. El libro tibetano de los muertos lo deja dolorosamente claro. Tu muerte reflejará tu vida, pero no las partes superficiales. No tu cargo, no tu saldo bancario, no tu número de seguidores. Lo que viene después está determinado por lo que hay debajo de todo eso.
por la claridad de tu conciencia, por la honestidad de tu autorreflexión, por lo despierto que estés cuando las ilusiones se desvanezcan. La mayoría de las personas pasan su vida preparándose para todo excepto para la muerte. Ahorran dinero, persiguen logros y planean su jubilación. Pero cuando llega el único momento garantizado en la vida, la salida, lo evitan por completo, porque nadie quiere hacerse la pregunta difícil: ¿qué pasa cuando se apagan las luces y sigo aquí? ¿Y si no eres tu nombre, tu rostro, tu historia? ¿Y si la historia termina y sigues consciente? ¿Quién eres entonces? La respuesta a esa pregunta es lo que decide lo que verás a continuación. Sí vagarás como los durmientes. Sí te aferrarás como los atados a la tierra. Si entrarás en pánico y retrocederás ante la luz clara. O si reconocerás el momento por lo que es y avanzarás con él, no contra él. Esa es la verdadera preparación. Y no comienza en tu lecho de muerte, comienza ahora. Comienza cada vez que sales del ruido y te preguntas cosas incómodas. ¿A qué me aferro que ya no me sirve? ¿Qué ilusión confundo con la verdad? ¿Qué parte de mí sigue dormida, sigue fingiendo, sigue aferrándose a una versión de la realidad que parece segura pero no es real? Porque la vida es el ensayo, la muerte es la representación, y en el bardo no queda nadie a quien fingir. No hay máscaras, no hay papeles, solo tú, reflejado en el espejo de tu propia mente. Cada pensamiento que negaste, cada miedo que enterraste, cada verdad que evitaste, todo sale a la superficie, no para castigarte, sino para mostrarte quién eres sin el mundo sosteniéndote. Y sin embargo, esto no es una advertencia, es un regalo, porque si todo es un espejo, entonces puedes empezar a limpiarlo ahora mismo. Puedes empezar a despertar antes de que sea necesario. Puedes dejar de esperar permiso para vivir conscientemente y empezar a vivir como si tu alma realmente importara. Porque importa. Más que cualquier cosa que te hayan dicho que persigas, esta es tu vida. Pero lo más importante es que es tu muerte. Y nadie va a venir a hacerlo por ti. Si esto te ha resonado, tienes que suscribirte a nuestro boletín de la Academia Insights. Es gratis, privado, y recibirás el libro electrónico Kybalion mientras siga disponible. No te lo pierdas. Pero todo esto es solo el principio. Porque si no entiendes lo que ocurre en el momento de la muerte, nada de esto importará. Haz clic en el vídeo que ves aquí para descubrir el conocimiento más peligroso que se esconde en este libro de 1350 años de antigüedad. Si este vídeo te ha llegado, háznoslo saber comentando: lo he entendido.